Bien, pues empezamos. Bueno, vamos a continuar con la agenda para el día de hoy. Como ustedes ya saben, el subsecretario López Gatell, aquí presente, comunicará en qué estado se encuentra la pandemia COVID-19 en la 11ª semana de una meseta de reducción más rápida en las últimas 4 semanas y desde luego continuando con la estabilización de los principales indicadores. Asimismo, nos llevará nuevamente con el tema prevención social de las adicciones, que en particular tiene que ver con el vapeo. Por otro lado, el maestro Zoé Robledo informará de los avances del IMSS Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social. Y tratará los temas seguimos con el reclutamiento de médicos especialistas, en este caso con el lanzamiento de la estrategia de los jubilados en el Seguro Social. Se acompañará de un video. Y en segundo punto, el plan de abasto bajo el modelo IMSS, que ayuda mucho a conocer cuál es el camino de la adquisición de insumos y desde luego de equipos, de medicamentos. En el otro punto es, como siempre lo hemos hecho y en las últimas semanas, los avances generales que se suceden en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos. Pero por otra parte, y en tercer lugar, y no por ser menos importante, el doctor Alejandro Esbarch Pérez, comisionado nacional de COFEPRIS, les informará sobre el denunciatón nacional sobre el vapeo. Es cuando. Con su permiso, secretario Adán Augusto, doctora Coser, Zoe, querido Alex, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar primero brevemente sobre la pandemia de COVID, que afortunadamente, como ya menciona el doctor Alcocer, va en buena reducción. Aquí vemos la curva epidémica de agregación semanal, a la que ustedes ya están muy familiarizadas y familiarizados, y vemos cómo tuvimos un periodo de esta meseta larga durante más de 7 semanas, prácticamente 8 semanas, seguida de un periodo donde ya está más rápidamente reduciéndose. Esto es el indicador 1, que es el de casos estimados. Vamos a ver el siguiente, y es el de la ocupación hospitalaria. Este también lo hemos comentado repetidamente. 3% de las camas generales dedicadas a personas con enfermedad respiratoria que requiere hospitalización están ocupadas, y 1% de las camas para personas críticamente enfermas. Es muy probable que estos números, el 3 y el 1%, o cifras semejantes, sea ya el comportamiento general de la ocupación hospitalaria para enfermedad respiratoria aguda. No necesariamente representa COVID de manera específica, y lo menciono porque ya debemos estar en la idea de que esta es la ocupación permanente que pueden tener las unidades hospitalarias. Deja de ser ya un indicador de gran utilidad para COVID, posiblemente lo será en periodos donde exista una exacerbación de la transmisión, que también ya hemos comentado varias veces, es la expectativa que hay para todo el mundo, que esta enfermedad, el COVID-19, la infección por SARS-CoV-2, permanezca ya por siempre en la humanidad como una enfermedad respiratoria, junto con un conjunto muy amplio de virus respiratorios que predominan en el periodo frío y tienen menor actividad de transmisión en la temporada de calor. Finalmente, el indicador de mortalidad, que es un indicador muy trascendente. Aquí sí es el caso de defunciones que están asociadas con COVID y que se documentan como tales en los registros médicos o en los certificados de defunción, y vemos que tenemos en las últimas 2 semanas menos de 2 dígitos de ocurrencia en la cifra promedio diaria. La curva epidémica es de agregación semanal. Y por último, un recordatorio sobre las coberturas de vacunación alcanzadas: 84% para cualquiera de las edades elegibles, 91% para personas de 18 años en adelante, 64% para personas de 12 a 17 años y finalmente de 5 a 11 años de edad, aunque todavía tenemos activos los puestos de vacunación y seguimos invitando a familiares de niñas y niños de 5 a 11 años a que se vacunen.
y hemos llegado al 61%, que es aproximadamente la cifra que se estimaba llegaríamos de acuerdo a la disponibilidad no solo de dosis, sino de personas en voluntad de vacunarse. Cambiamos de tema y nos vamos a adicciones. Primero quiero dar una buena noticia para la población mexicana. Ayer por la noche, en avanzada hora, el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, aprobó con una mayoría de 298 votos en favor y 139 en contra, sorprendentes oposiciones a ello, la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos. Esta reforma de ley es importantísima, fue impulsada también por el Ejecutivo en la medida en que es muy trascendente porque hace varios cambios que van a facilitar el control de drogas. Entonces, por eso este voto, agradecemos a los 298 diputadas y diputados que votaron a favor. Esta reforma nos va a permitir tener, entre otras cosas, la más amplia lista de vigilancia de precursores químicos. Pero no solo eso, lo que se busca es flexibilidad, de modo que nuevas formulaciones de precursores químicos que la delincuencia organizada comúnmente va encontrando puedan ser también vigiladas, para que no sea una ley rígida, sino que haya un registro dinámico de cuáles son estos precursores y poder atenderlos de la manera más oportuna. Es probable que en México exista no solo la ley más amplia de vigilancia de precursores químicos, sino con esta reforma tendremos este carácter flexible que no se tiene en las demás naciones y es una innovación interesante. Y la otra muy importante es que toda la industria farmacéutica estará obligada a vigilar el uso de precursores y notificarlo a la COFEPRIS en esta plataforma muy poderosa que se desarrolló con la ayuda de la Secretaría de Marina. Y es una plataforma electrónica para la farmacovigilancia específicamente útil en este caso para los precursores químicos. Seguramente en horas de la mañana esta ley pasará a trámite a la Cámara Revisora, al Senado, donde esperamos también que senadoras y senadores, en conciencia de la importancia que tienen las adicciones como fenómeno social, como fenómeno de salud pública, pero también de la vinculación que tienen con actividades criminales de producción, trasiego y comercialización de productos, favorezcan a esta reforma con un voto amplio, ojalá mayoritario, quizá unánime, que sería lo que se esperaría cuando legisladoras y legisladores actúan en conciencia del bienestar público. Muchas gracias. Pasemos ahora a un tema, el de hoy, sobre vapeadores y similares implica cigarrillos electrónicos. ¿Por qué lo ponemos en un segmento de adicciones? Algunas personas que nos escuchan, que nos ven, se preguntarán con la expectativa de que íbamos a hablar de drogas fuertes, de productos que causan adicciones inmediatamente graves, tanto en su forma de atrapar a la juventud en el hábito, en la adicción, como de trastornos de la conducta social. Y que la mayoría de las que vamos a estar hablando en este segmento son estos productos ilegales. Pero hoy estamos hablando de un producto que en algunas partes del mundo es legal y que la industria tabacalera pretende que sea legal en México, pero hoy no lo es. Por eso es que vamos a hablar de ello, porque es parte del conglomerado de adicciones. Como mencioné la semana pasada, las personas, por ejemplo, que consumen metanfetaminas antes de los 21 años, tienen un antecedente importante de consumir tabaco, además de alcohol, antes de iniciar la adicción a las metanfetaminas. Aclaro, por cierto, porque vi que algunas personas lo interpretaron diferente lo que dije. No quiere decir que toda persona que fuma o toda persona que consume alcohol irremediablemente va a consumir metanfetaminas. Lo único que quiere decir es que se ha demostrado epidemiológica y estadísticamente que las personas que consumen alcohol y tabaco tienen una mayor propensión al consumo de drogas comparado con personas que no consumen estos productos. El tabaco es sin duda uno de los productos, aunque sea legal, de los productos adictivos de mayor uso en el mundo, junto con el alcohol. Y además, desde hace muchos años se ha reconocido este carácter de propiciador de otras conductas adictivas, no solamente en el consumo de sustancias, sino otras relacionadas.
No quiere decir necesariamente que el tabaco es el que induce estas conductas, esto puede estar ligado a otros factores, pero ciertamente el tabaco es un producto que fomenta la actividad social relacionada con la conducta adictiva. Y hoy, aunque en otra ocasión hablaremos de los productos de tabaco en general, en particular los productos que le llamamos convencionales o los productos de tabaco que se han usado desde hace muchas décadas, hoy vamos a hablar específicamente de vapeadores. Y en su momento, como ya anunció el secretario, el doctor Schwartz, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, nos hablará de los hallazgos que ha tenido el laboratorio de COFEPRIS sobre los vapeadores, su contenido, pero también de estas campañas tan importantes de denuncia y de acción. La autoridad sanitaria está actuando para cumplir la ley, para hacer cumplir la ley y para proteger a la ciudadanía, particularmente las personas más vulnerables de este tipo de productos. Vamos a ver, ¿qué son los vapeadores y cigarrillos electrónicos? En general, se podría tener una noción de que son dispositivos electrónicos, esto es importante, que transforman una sustancia líquida, en el caso de los vapeadores, una sustancia sólida, que es directamente producto del tabaco, en el caso de los cigarrillos electrónicos, que las personas inhalan y estos vapores llegan hasta los pulmones. Y la industria tabacalera en el mundo, también en México, también con organizaciones fachada que son financiadas por la propia industria, a veces involucrando legisladores, por ejemplo, está pretendiendo que nos convenzamos que este producto no es nocivo. Y tienen una línea de mercadotecnia que va encaminada a decir un mundo sin humo. Esta línea de mercadotecnia la inventó Philip Morris Internacional, la empresa mayoritaria de producción de tabaco en el mundo, y la han ido adoptando porque es una fórmula de publicidad, todas estas figuras, organizaciones, fundaciones, líderes de opinión y algunas legisladoras y legisladores. Pero no es un producto saludable. Podemos ver, estos productos son fabricados por la propia industria tabacalera para satisfacer sus mismos intereses comerciales. Los vapeadores no son un invento reciente, en realidad empezaron desde los años 60 a tener prototipos para su comercialización. ¿Y por qué empezaron? Porque las políticas de control de tabaco en muchos lugares del mundo, en su momento principalmente en Europa, hoy no necesariamente Europa lleva la delantera, empezaron a anticipar que se iba a reducir su mercado. Tenían que sustituir ese mercado con otro tipo de producto. Y encontraron que con el avance tecnológico en circuitos electrónicos y otros dispositivos sólidos, como son los vapeadores, podía ser apetecible a las personas consumidoras tener un producto de tabaco sin humo. Y entonces engancharon esta idea publicitaria de que el peligro era el humo. Esta idea es falsa, no es el humo per se o el único elemento que hace daño, como veremos ahora y en particular en la presentación del doctor Schwartz. El tabaco tiene múltiples sustancias que son adictivas. La más importante es la nicotina. Hay un amplio conjunto de células del sistema nervioso central que responden a la nicotina. Hay unas sustancias, unas moléculas, unos receptores en estas células que se estimulan con nicotina. Y entonces por eso es tan fácil que la nicotina que viene de la planta del tabaco, Nicotiana tabacum, puedan hacer este efecto de inducción de un falso sensación de bienestar, de reducción inmediata de la ansiedad y también de adicción. Pero vean ustedes, mantienen su lado adictivo porque dejan la nicotina. No solo eso, algunos de los vapeadores tienen un estímulo de nicotina hasta 100 veces mayor al que puede producir fumar un cigarrillo. Están diseñados para ser atractivos y eso particularmente en los años 80 empezaron a estimular la idea de que pudieran tener sabores apetecibles de fresa, de mango, de menta, de muchas cosas para que sean apetecibles. Dicho sea de paso, en los años 60, cuando se inventaron los cigarrillos mentolados, la industria también dijo que es para tener un cigarrillo menos tóxico. Falso. Lo que querían era que el sabor mentolado atrapara la avidez de los consumidores. En un momento vamos a hablar de quiénes son los más vulnerables sobre este elemento adictivo que lo representan también
los saborizantes. Y lo último, como dirá el doctor Schwartz, hay una gran cantidad de sustancias tóxicas, níquel, estaño, plomo, metales pesados que son dañinos para la salud. Ahora, la industria desde hace mucho tiempo ha estado desvirtuando la información científica con grandes sumas de dinero. Esto incluye crear institutos como el Instituto sobre el Aire Limpio, que se creó por la industria tabacalera, específicamente Philip Morris, para disfrazar el problema del tabaco y atribuir el cáncer pulmonar y múltiples enfermedades respiratorias solamente a la contaminación ambiental. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese discurso del cigarrillo sano, del reemplazo del tabaco, porque esto también pretende enraizar esto. La Organización Mundial de la Salud ha documentado ya que la Fundación por un Mundo Sin Humo, que tiene también representantes aquí en México, como Provapeo y otras de estas falsas organizaciones sociales, en realidad está financiada por Philip Morris. Ahora veamos sobre los vulnerables. En México se estima que 45% de los adolescentes conocen ya que existen los vapeadores, pero 1.7 millones de personas consumen vapeo o cigarrillos electrónicos. Vean ustedes, casi la cuarta parte son niñas y niños. Tienen entre 10 y menos de 19 años. Son niños, niñas, adolescentes. Este es el espacio que quiere ocupar la industria tabacalera con vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y los ponen a disposición amplia. Nos contaba el otro día una periodista que incluso en la escuela de sus hijos, que son de educación media, se venden vapeadores y hay padres y madres de familia que llevan en sus mochilas vapeadores para dárselos a los hijos afuera de la escuela y directamente vendérselos. Hay que tener mucho cuidado con esto, por lo que ya mencionamos: daño directo, daño agregado por los componentes que tienen los vapeadores, adicción inducida y el peligro de que además sea un puente para otras adicciones mayores. Vamos a hacer aquí una recolecta de la siguiente, por favor. Mitos y realidades para que identifiquen cómo la industria tabacalera opera. El mito es que ayudan a dejar de fumar. ¿Nos han dicho eso? Incluso lo hemos oído en voz de legisladoras y legisladores financiados por esta industria que pretenden impulsar leyes para regular los vapeadores. Hoy en el Congreso hay 20 de iniciativas de ley que quieren impulsar la regulación de los vapeadores. Y su lógica es porque un producto regulado es un producto de calidad. Como si un producto dañino para la salud, estimulante de la adicción, pudiera ser de calidad. Obviamente lo que buscan es proteger los intereses comerciales. Estos productos no ayudan a dejar de fumar. Esto es falso. De entrada, no hay evidencia científica alguna de que ayuden a dejar de fumar a las personas ya adictas al tabaco. En cambio, sí hay evidencia de que las personas adictas al tabaco que empiezan a utilizar vapeadores o cigarrillos electrónicos se quedan con lo que se llama técnicamente la epidemia dual. Siguen fumando y además ahora vapean, con lo que reciben dosis de nicotinas exageradamente altas, pero además reciben metales pesados y otros productos. El otro mito es que no dañan los pulmones. Falso. Los vapores inhalados a partir del consumo de estos productos llegan hasta los alvéolos pulmonares, que son las zonas finales al interior de los pulmones, y causan inflamación. Causan inflamación crónica, pero también recordarán ustedes que hace unos 4 o 5 años se presentó en Estados Unidos un brote epidémico de que alcanzó más de 3.500 casos de una enfermedad letal que lleva ahora ese nombre: enfermedad pulmonar aguda asociada con con vapeadores y cigarrillos electrónicos. Ya lo dije, la idea de que no generan adicción es un mito. Claro que generan adicción, tienen nicotina y tienen dosis muy, muy altas de nicotina, hasta 100 veces mayores a las de un cigarrillo electrónico convencional. Esta otra idea, que ya lo dije también, de que no se asocian con otras drogas, falso. Se asocian con drogas en múltiples maneras, pero incluyendo la posibilidad de que ciertas otras sustancias adictivas, por ejemplo la cannabis, se utilicen también en los líquidos que se vaporizan con los vapeadores.
Entonces, también hay otros daños conocidos del tabaco: enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad arterial y múltiples otras. Vamos a ver qué es esto de EVALI. EVALI son las siglas en inglés de lo que se podría traducir como lesión pulmonar aguda asociada al uso de vapeo o cigarrillos electrónicos. Tos, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, náusea, vómito, dolor de estómago, diarrea, fiebre, fallo respiratorio y la muerte son algunos de los síntomas cruciales de este EVALI. Termino comentando sobre lo que hemos hecho en esta administración, en este gobierno, y además de mandarle un saludo cariñoso a nuestro querido presidente, como lo hemos hecho todos y todas, le mando un agradecimiento por su convicción en defender la salud pública. Entre otros múltiples aspectos, este ha sido muy determinante en que se controle esta epidemia incipiente, las de todas las drogas, pero incluida la de los productos electrónicos del tabaco. Recordarán que en febrero del 2020, cuando inició la pandemia, se emitió un decreto del presidente para prohibir la importación y exportación de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores y sus mezclas y sus cartuchos. Posteriormente tuvimos allí una infiltración, una maniobra, él ya la denunció aquí públicamente, en donde se distorsionó el decreto original, pero afortunadamente él respondió diciendo: no solo vamos a restituir lo que prohibimos, vamos a ir más ampliamente. Y en mayo, el 31 de mayo de 2022, hace casi un año, se emitió un nuevo decreto que amplía la prohibición y es ya no solo importación-exportación, que sigue vigente, sino además prohibir la circulación con fines comerciales y comercialización de estos productos. Por tanto, toda persona que esté vendiendo cigarrillos electrónicos y vapeadores está cometiendo un delito. Y para no variar, la industria tabacalera, sus firmas comerciales, las empresas comercializadoras, por ejemplo, las cadenas de inconveniencia, cadenas comerciales que venden comida chatarra y productos altamente dañinos para la salud, como los refrescos, porque pertenecen a la industria refresquera, se han amparado. Y hoy estamos dirimiendo una serie de disputas legales. Vamos ganando, por cierto, ya llevamos 9 de cada 10 solicitudes de amparo han sido denegadas por jueces, juezas y, si no es el caso, en tribunales colegiados. Vamos ganando. Ayer, por ejemplo, ya la Suprema Corte de Justicia reconoció una tesis de jurisprudencia en el sentido de que no se les debe conceder estas suspensiones, argumentando el libre desarrollo de la personalidad, ya que el daño a la salud es muy, muy importante. Yo creo que vamos a terminar ganando todo y ojalá se siente la base de una jurisprudencia para que estos productos no sean legalizados en México, tampoco regulados como pretenden los agentes de la industria en el Congreso. La última que vamos a comentar es sobre la red de atención. Esto es genérico, no es solo para vapeadores y cigarrillos electrónicos, es para todos los problemas adictivos y también de salud mental. Nuestro equipo de salud mental, a quien nunca nos cansaremos de felicitar por lo talentosos que son, talentosas, ha entrenado a más de 100,000 profesionales de la salud en el primer nivel de atención para que tengamos una verdadera red de detección y referencia sobre salud mental, incluyendo adicciones. Lo último es recordarles la línea de la vida, también es útil para esta adicción al tabaco, 800-911-200, y en esa línea, en esa dirección electrónica, está la localización específica, horarios de las 550 unidades de atención sobre salud mental y adicciones. Muchas gracias.